santa unción. Lléname, satúrame, límpiame, Señor. Sí, Señor, lléname, satúrame, límpiame. Ahora alza tus manos y empieza a recibir de su presencia. Ahí donde estás, tú y yo le hemos dicho: satúrame, Señor, lléname. Ahora llénate de Él. Cierra tus ojos y recibe ahora en su presencia. Lléname, satúrame, límpiame, Señor. Lléname, satúrame con tu santa unción. Dile: lléname, satúrame, límpiame, Señor. Lléname, satúrame con tu santa unción. Lléname, satúrame, límpiame, Señor. Dile al Señor: lléname, satúrame con tu santa unción. Les saluda el pastor Sergio Murillo Cedeño y la hermana en Cristo Leticia Isabel Tristana Redondo del programa Predicando a las Naciones, transmitiendo desde Santa Catarina para el mundo a través de Radio Adicción Cristiana. Reciban un saludo quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan desde la página oficial y la aplicación gratuita para celular. Hoy vamos a hablar: Jesucristo es Dios, Dios es uno. Y si tienen una duda o quieren pedir oración, pueden llamar al 15 22 35 08 y 19 37 48 23 y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp al 81 15 55 99 32 y 81 16 23 95 48. Iglesia Hechos 542. Somos de la Organización Pentecostales Unidos de México. Estamos en Villa Ancona, 333, Privada de las Villas, Villa de García. El horario es a las 11 los domingos y vamos a empezar con una oración. Buenos días, Padre. Nos ponemos ante tu presencia. A ti te damos la honra y la gloria que tú te mereces, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Eres el Dios de la gloria. Eres el principio y el fin, eres el alfa y el omega, Padre. Te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de venir aquí
a traer tu palabra, Padre. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu. Te pedimos que fluya tu palabra a través del pastor Sergio Murillo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos aquí delante de nuestro Señor Jesucristo para darle honra y gloria a nuestro Dios. El tema de esta tarde, hermanos, es Jesucristo es Dios. Evidentemente, hermanos, se hace esta prédica por tantas dudas que hay de que si Jesucristo es Dios o solamente fue un profeta, fue un hombre. Pero efectivamente, hermanos, Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Es hombre, pero también tiene la divinidad. Pero primeramente, hermanos, tenemos que ver que Dios es uno, porque muchas veces nosotros no sabemos que Dios es uno. A veces decimos que son tres personas, que son tres dioses, pero en realidad son tres manifestaciones o tres sustancias. Y lo podemos ver con la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:4. Dice la palabra del Eterno: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces estamos viendo, hermanos, que Dios uno es. Dice la palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces ya nos estamos dando cuenta, hermanos, que verdaderamente es un solo Dios. Ni son tres personas, ni son tres dioses, sino son tres manifestaciones o son tres sustancias. Pero también lo podemos ver en la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces aquí estamos viendo la unicidad de Dios. Son tres manifestaciones o tres sustancias: el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entendiendo esto, hermanos, que Dios es uno y que tiene tres manifestaciones o tres sustancias, ahora sí vamos a ir a la materia, hermanos. Que Jesucristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que es 100% Dios y 100% hombre. Pero lo vamos a ver con la palabra del Eterno, hermanos, que efectivamente Él tiene dos sustancias o dos manifestaciones, dos naturalezas, que es 100% Dios y 100% hombre. Dios fue manifestado en carne, pero lo vamos a ver en el Antiguo Testamento con el profeta Isaías, que es el profeta mesiánico por excelencia. ¿Por qué mesiánico? Porque él dio la mayoría de las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo podemos ver en Isaías 9:6. Dice la palabra del Eterno: porque un niño nos ha nacido, nos es dado, y es el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí vemos con el profeta mesiánico, que es Isaías, hermanos, que efectivamente, porque un niño nos ha nacido, porque nos es dado, y es el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre ¿qué será, hermanos? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí estamos viendo las manifestaciones de Dios, que es Padre, porque efectivamente el nombre del Padre es Jesucristo, el nombre del Hijo es Jesucristo, y el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Por eso son tres manifestaciones, un solo Dios, pero Jesucristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana.
100% Dios, 100% hombre. Pero también podemos ver ahí con el profeta mesiánico Isaías 7:14. Dice la palabra del Eterno: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir, o traducido, Dios con nosotros. Aleluya. Pero vamos a ver, hermanos, porque dice el profeta Isaías, dice, por tanto, el Señor mismo os dará la señal, o sea, el mismo Señor nos va a dar la señal. He aquí que la Virgen, que en este caso fue María, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero la Biblia no se contradice de ninguna manera, hermanos, sino que también en el Evangelio de Mateo, también ahí se cumple la promesa que hizo el profeta mesiánico Isaías en Mateo 1:23. Dice la palabra del Eterno: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces estamos viendo que aquí efectivamente se cumple esta profecía del profeta mesiánico Isaías en Mateo. Dice la palabra: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. Pero vamos a volver al Antiguo Testamento con el profeta mesiánico, que es Isaías, capítulo 52, versículo 6. Dice la palabra del Eterno: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo hablo, de aquí estaría presente. Entonces aquí dice el mismo Señor que Él mismo le va a hablar a su pueblo. Por esta causa en aquel día conocerán, hermanos, su nombre. Aleluya. El Señor es hermoso porque nos está diciendo que Él mismo es el mismo Jesucristo encarnado. Pero también lo vamos a ver, hermanos, en Mateo 1:21. Dice la palabra del Eterno: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces fíjense, hermanos, qué hermosa palabra: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Entonces María tuvo un hijo que se llama Jesús, por él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ahí estamos viendo, hermanos, la naturaleza de Cristo, pero como humano, pero también 100% Dios, porque María tuvo a Jesús por medio de su vientre, pero también por medio del Espíritu Santo nació ese niño, ese santo ser, por medio del vientre de María, que lo prestó, porque ella fue obediente cuando el ángel Gabriel le habló y le dijo que tenía que ponerle a ese niño Jesús. Y ella dijo: ¿cómo puede ser si yo permanezco virgen? Entonces le dijo el ángel que ella creyera que verdaderamente ese santo ser iba a nacer por medio del Espíritu Santo. Y dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ella creyó efectivamente que ese santo ser iba a nacer por medio del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que verdaderamente Jesucristo es 100% Dios, pero también 100% hombre, que es el Hijo del Hombre. Pero también lo vamos a ver en el Evangelio San Lucas 1:35. Dice la palabra del Eterno: respondiendo al ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces estamos viendo que Él también iba a ser llamado Hijo de Dios, pero no como algunos dicen que ahí está, Él es el Hijo de Dios, mas no es Dios. El Verbo era con Dios y se encarnó y se hizo hombre.
pero efectivamente Él también por eso tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Pero lo vamos a ver nuevamente para entender esta porción de la palabra. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Entonces estamos viendo que Él es el Hijo de Dios efectivamente, porque dice San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para quien todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso no quiere decir que Él no sea Dios. Efectivamente es el Hijo del hombre, pero también es Dios. Y lo podemos ver en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Eterno: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿por qué decimos que Jesucristo no es Dios? Si aquí claramente dice: Dios fue manifestado en carne, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Aquí, como Pablo le está diciendo a Timoteo, este misterio que tenemos que grabárnoslo bien, hermanos. Lo voy a repetir porque es necesario que nosotros sepamos y nos aprendamos de memoria este capítulo, versículo, para que nosotros, nadie nos engañe. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria al Señor por este misterio que por medio de Pablo, que también el Espíritu Santo le reveló, nos lo pudo plasmar en la Biblia para que nosotros, nadie nos engañe, que Dios fue manifestado en carne. Pero también lo podemos ver en la palabra del Eterno en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no se guían en Cristo, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense, hermanos, cómo dice: porque en Él, en Jesucristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿cómo decimos que Jesucristo no es Dios? Si en Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es deidad? Pues es de Dios, hermanos. Por eso dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice corporalmente. Entonces aquí estamos viendo que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Pero también lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Eterno: en el principio era el Verbo. ¿Qué era el Verbo? El Hijo, hermanos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿cómo
decimos que Jesucristo, Jesús no es Dios, y aquí claramente lo dice la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y más abajo, hermanos, ahí mismo en San Juan, en el versículo 14, que es el capítulo 1 donde estamos, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjense, hermanos, lo que dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que habitó aquí en la tierra, y verdaderamente Él es el Hijo del Hombre, pero también es 100% Dios. Aleluya. Entonces, haciendo aquí un paréntesis, hermanos, en muchas religiones, en muchas creencias, decimos que Jesucristo nada más fue un profeta, que fue un gran hombre, pero negamos la eficacia que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también es Dios, porque tiene las dos naturalezas o las dos sustancias. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Entonces tenemos que estar distinguiendo esto, hermanos, porque a veces creemos que porque Jesucristo se manifestó aquí en carne, en la tierra, Él no es Dios. Lo que nosotros no entendemos es que Él, verdaderamente Él es Dios, y se humanizó para salvarnos a nosotros, para que con su sangre preciosa nosotros podamos ser salvados, porque Él ya en la cruz derramó su sangre preciosa, y Él decretó que verdaderamente Él era Dios, y exhibió a todas las potestades, a todas las huestes de maldad, las exhibió por medio de la cruz, y volteó todos los decretos en contra de ellos, porque creyó Satanás que él iba a triunfar, pero efectivamente él no triunfó, sino fue Jesucristo al momento de morir y derramar toda su sangre preciosa hasta su última gota. Por eso somos salvos. No somos salvos por nuestras obras, hermanos, somos salvos por misericordia, por gracia. Aleluya. Pero vamos a seguir viendo, según la palabra, que Jesucristo efectivamente es Dios. Y vamos al Nuevo Testamento, hermanos, a Romanos 9:5. Aleluya. Para ver que en el Nuevo Testamento también se dice que Jesucristo es Dios, no nomás en el Antiguo Testamento. Dice la palabra del Eterno: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Yo creo, hermanos, que ni más claro ni el agua. Aquí perfectamente está diciendo que Jesús, según la carne, Él vino y Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Aleluya. Pero lo vamos a volver a ver para entenderlo en profundidad, hermanos. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero también podemos verlo, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra de Dios: porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense, hermanos, aquí qué bien lo explica Juan, que Él es el Hijo de Dios, pero que también es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo vamos a repetir, hermanos, para que nos quede bien claro. Porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Lo sabemos perfectamente que vino el Hijo de Dios en carne y habitó entre nosotros. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Yo creo que queda muy claro, hermanos, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Pero también lo podemos ver en la palabra de Dios en Judas capítulo 1, versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí está hablando de Jesucristo, hermanos. Dice, al único y sabio Dios. Fíjense, hermanos, lo que dice. Al único y sabio Dios. ¿Que quién es? Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Quién fue el Salvador del mundo? Jesucristo, hermanos. Sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pero nunca puede faltar, hermanos, un capítulo de Apocalipsis o del libro de las Revelaciones, donde también se dice que Jesucristo es Dios. Y es contundente, hermanos. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor. ¿Cuál Señor? Jesucristo, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es contundente este texto bíblico, hermanos. Dice Jesucristo, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Entonces nos estamos dando cuenta, hermanos, que efectivamente Jesucristo es Dios. Pero muchas veces tenemos confusiones, hermanos, porque creemos que como Él vino a la tierra y lo habitó aquí con nosotros, porque se hizo carne, creemos que nada más es hombre. Por eso le llaman el Hijo del Hombre. Pero Él también fue Dios, hermanos. Por eso hay tantas confusiones en tantas religiones, en tantas sectas, hermanos, entre los mismos cristianos, que a veces no entendemos que Jesucristo tiene dos manifestaciones o dos naturalezas, que es 100% Dios y 100% hombre. Si muchas veces, hermanos, no entendemos que Dios es uno, a veces decimos, ¿a quién le pido? Al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, cuando sabemos que no son ni siquiera ni tres dioses ni tres personas, son tres manifestaciones, un solo Dios, hermanos. Entonces, entendiendo que esas tres manifestaciones, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, pero estos tres son uno, porque Dios es uno, pero tiene tres manifestaciones o tres sustancias. Pero Jesucristo también tiene dos sustancias, hermanos, o dos manifestaciones, la divina y la humana. Mientras nosotros, hermanos, no sepamos discernir estas naturalezas de Cristo, muchas veces somos piedra de tropiezo cuando enseñamos a los hermanos, porque ni siquiera nosotros sabemos a quién pedirle. Andamos preocupados. Me ha tocado ver con pastores, con ministros. ¿A quién le pedimos, hermano? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Cuando sabemos que las tres manifestaciones se presentan, es Padre en la creación, Hijo en la redención, Espíritu Santo en la regeneración. Son tres manifestaciones, un solo Dios. Efectivamente, nosotros cuando empezamos a orar, como cuando nos enseñó nuestro Señor, el Padre Nuestro, empezamos, Padre nuestro que estás en el cielo. Estamos dando gloria y honra a nuestro Padre. Pero también tenemos que saber que tenemos que darle gloria a esas tres manifestaciones, porque son tres manifestaciones, un solo Dios. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero estos tres son uno. Entonces, hermanos, es Padre en la creación, Hijo en la redención, Espíritu Santo en la regeneración. Y es bien importante, hermanos, entender eso, porque tenemos que entender que Dios es uno. Dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno?
bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ellos creen, pero no obedecen, hermanos. Y los hombres blasfemamos porque ni siquiera creemos que hay un Dios. Decimos que muchos que son ateos, que no creen en Dios, los diablos no son ateos, ellos sí creen, mas no obedecen. Por eso en Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero es bien importante, hermanos, creer que verdaderamente tenemos un solo Dios, pero son tres manifestaciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero estos tres son uno. Y Jesucristo, hermanos, que es el tema, pero tengo que redundar sobre las manifestaciones de Dios para poder entender. Si no entendemos las manifestaciones de Dios, menos vamos a entender que Jesucristo tiene dos naturalezas o dos sustancias, que es la divina y la humana. Entonces nosotros, entendiendo que verdaderamente Dios tiene esas dos naturalezas, nosotros verdaderamente vamos a entender que Jesucristo es Dios y hombre. Y lo vamos a ver nuevamente ahí, hermanos, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Fíjense este misterio, hermanos, es importantísimo, como Pablo le dice a Timoteo que grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne y vino con nosotros, y los suyos no le recibieron. Y todavía los judíos están esperando a que venga el Mesías, hermanos, para que pueda libertarlos, pero Él ya vino hace más de 2000 años, hermanos, y ellos todavía tristemente están esperando al Mesías, tristemente. Y cuando venga el anticristo, Él se va a sentar y a Él sí le van a creer, y luego se van a dar cuenta que los engañó. Qué tristeza para muchos judíos que, siendo el pueblo elegido por Dios, todavía están esperando a Yahshua Mashiach, que es el Hijo de Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por todos los ángeles, predicado a todos los gentiles, a todos nosotros, fue creído en el mundo, porque hemos creído que Él es el Hijo de Dios, y recibido arriba en gloria. Cuando hizo su ascensión, Él subió en gloria, hermanos, porque cuando Él venga, hermanos, ya no va a venir como el Hijo del Hombre, como vino en un principio, sino que ahora va a venir en potestad y en gloria. Él ya no va a venir como el Hijo del Hombre, ya no va a venir como Cordero, como dice el profeta mesiánico Isaías en Isaías 53, que efectivamente Él vino como Cordero al matadero, y Él no abrió su boca, y por sus llagas y su sangre preciosa fuimos curados. Ahora va a venir como juez implacable. Él va a venir y todo ojo le verá, y todos se van a arrepentir de no haber creído en Él, porque efectivamente va a venir en potestad y su gloria, y su reino no va a tener fin, hermanos, y nos va a juzgar a vivos y muertos. Por eso es bien importante, hermanos, creer verdaderamente que Jesucristo es Dios. Yo sé, hermanos, que muchos dirán: eso ya lo sabemos, pastor, pero muchas veces no lo creemos, nomás lo decimos de dientes para afuera. Por eso el profeta mesiánico Isaías decía: este pueblo me adora nada más de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Por eso Jesucristo repetía estas palabras que dijo el profeta mesiánico Isaías, que verdaderamente este pueblo nomás lo adora de labios, pero su corazón está muy lejos de Él. Entonces, hermanos, es momento de volvernos a Yahshua Mashiach, creer que Jesucristo es Dios. Es importante, hermanos, que su Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, nos llene de esa visión que nosotros necesitamos, que nos redarguya de juicio y de pecado,
porque Él es el que va a convencer al mundo de ese juicio y de ese pecado. Y verdaderamente, como dice en San Juan 4, necesitamos adoradores en espíritu y en verdad, que crean que Jesucristo es el único y verdadero Dios y que lo acepten. Por eso es bien importante, hermanos, estar en esta radio, que los radioescuchas que no hayan aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador se arrepientan y ellos crean verdaderamente que Jesucristo es Dios. Pero es necesario pedir la intervención del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que es una de las manifestaciones de Dios, como les estaba diciendo, hermanos. Pero es importante porque Él nos acordará de todo lo que estamos diciendo. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesucristo. Y en este momento les voy a pasar a la hermana Leticia para recordarles en dónde nos ubicamos. Estamos en Villa Ancona 333, Privada de las Villas, Villa de García. El culto a las 11 los domingos, a las 11 a.m. Aleluya. Y para recordarles, hermanos, los números de aquí de la cabina es el 19 37 48 23, el 15 22 35 08. Y si también nos quieren mandar un mensaje por WhatsApp aquí a cabina, es el 811 555 99 32. Ustedes pueden marcar si quieren oración o quieren más información personal mía. Les pueden pasar mi número telefónico en cabina y yo con gusto iré donde están, si están aquí en Nuevo León, y iré a orar por ustedes. Pero sí es importante, hermanos, que verdaderamente nosotros sigamos creyendo que nuestro Señor Jesucristo es el único que da perdón de pecados, porque el Señor no es que retarde su promesa como muchos lo tienen por tardanza, sino que quiere que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento y lleguemos a la vida eterna. Entonces Él es paciente con cada uno de nosotros, no queriendo que nadie se pierda, para que procedamos al arrepentimiento. Y en este momento, hermanos, vamos a hacer la oración final, porque ya nos estamos despidiendo, hermanos, para que el Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, nos llene. Padre Celestial, en este momento me pongo delante de tu presencia, dándote honra y gloria, porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de todos nosotros. Tú hiciste el cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible. Todo fue hecho por ti y para ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, haya redarguido en cada uno de los radioescuchas y en todos los que hayamos predicado este Evangelio de Jesucristo. Que Jesucristo tiene esas dos naturalezas, la divina y la humana, y que creamos y nos arrepintamos y creamos que verdaderamente Jesucristo es Dios y hombre también, pero más que nada que es Dios 100%, y Él nos va a dar la vida eterna. Todo eso te lo pido en tu santo nombre. Amén, amén y amén. Gracias, Radio Escuchas. Bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias.